Se nos pide resolver 2 en 2x menos la raíz cuadrada de 3 es igual a 0 de x es igual a 0 a 2 pi radianes. Es importante reconocer este intervalo aquí, es para el ángulo x, no para el ángulo 2x. Entonces, sabemos que x es mayor o igual a 0 radianes, y menos de 2 pi radianes. Encontremos el intervalo para el ángulo 2x. Estoy multiplicando todo aquí por 2. 2 veces 0 sigue siendo 0. Tenemos 0 menor o igual que 2 veces x es 2x, que es menor que 2, que es 4pi. Al resolver la ecuación para 2x, tenemos que resolver de 0 a 4 pi radianes. Debido a que tenemos un doble ángulo, también realizaremos una sustitución. Te dejaremos igual a 2x. Si u es igual a 2x, podemos escribir la ecuación divisional como 2 en u, menos la raíz cuadrada de 3 es igual a 0. Y de nuevo, como u es igual a 2x, tendremos que resolver esto en términos de u de 0 a 4 pi radianes. Aislamos sin u agregando raíz cuadrada de 3 a ambos lados, lo que nos da sin u igual a raíz cuadrada positiva de 3 dividida por 2. En el círculo unitario, dado que sin θ es igual a i, ahora encontramos el punto del círculo unitario donde la coordenada, y es la raíz cuadrada de 3 dividido por 2 y luego encuentra los ángulos de 0 a 4 pi radianes. Y sabemos que y es positivo en el primer y segundo cuadrante. Entonces, mirando en el primer cuadrante, observe cómo este punto del círculo unitario tiene una coordenada de raíz cuadrada de 3 dividida por 2, lo que significa que cada vez que un ángulo está en posición estándar, y el lado terminal está aquí, el valor de la función de signo es la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Y sabemos que el conjunto inicial está a lo largo del eje x positivo. Y por lo tanto, el primer ángulo es este ángulo aquí, que es 60 grados, o en radianes, pi sobre 3 radianes, con la esperanza de 1/3 pi radianes. Entonces, primero grabemos u es igual a 1/3 pi radianes. Pero recuerde, estamos resolviendo de 0 a 4 pi radians, por lo que también podemos hacer una rotación adicional alrededor el círculo de la unidad y encuentre otro ángulo que tenga esto como su lado terminal. El segundo ángulo con el lado terminal en esta ubicación de 0 a 4 pi radianes es este ángulo aquí, que sería 1/3 pi radianes más 2 pi radianes, y 1/3 pi radianes más 2 pi radianes es igual a 1/3 pi radianes más 6/3 pi radianes que es igual a 7/3 pi radianes. Vamos a grabar también este ángulo. Y ahora pasemos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, observe cómo este punto en el círculo unitario también tiene una coordenada, y de raíz cuadrada positiva de 3 dividida por 2, lo que significa un ángulo en posición estándar que tiene un lado terminal aquí. Tendrá un valor de función de signo de raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Entonces, el primer ángulo es este ángulo aquí, que es de 120 grados o en radianes, 2/3 pi radianes. Nuevamente, debido a que estamos resolviendo u de 0 a 4 pi radianes, también podemos hacer una rotación adicional alrededor del círculo unitario o una revolución alrededor del círculo unitario, lo que nos daría este ángulo aquí, que es 2/3 pi radianes más 2 pi radianes. Y 2/3 pi radianes más 2 pi radianes es lo mismo que más 6/3 pi radianes, lo que nos da 8/3 pi radianes. Así que hemos terminado de resolver esto en términos de u, pero recuerde que nuestro objetivo es resolver esto para x, no para usted, y como u es igual a 2x, también sabemos que 2x pueden ser 1/3 pi radianes, 7/3 pi radianes, 2/3 pi radianes, así como 8/3 pi radianes. Y, por lo tanto, para resolver x necesitamos dividir los cuatro ángulos por 2 o multiplicar cada uno de los ángulos por 1, 2. De nuevo, si u es igual a 2x, dividimos ambos lados por 2. Podemos decir que x es igual a u dividido por 2 o 1, 2u. Entonces ahora necesitamos encontrar las soluciones para x. Bueno, 1 2 veces 1 3 pi es 1 6 pi. 1 2 veces 7 3 pi es 7 6 pi. 1 2 veces 2 3 pi es igual a 1 3 pi. Vamos a seguir adelante y mostrar ese producto. Tenemos 1 2 veces 2 3 pi. Para multiplicar,
Observe cómo hay 1, 2 y 2 aquí y aquí, lo que nos da 1, 3 pi. 1/3 pi. And the last Y el último ángulo es 1, 2 veces 8, 3 pi. Vamos a mostrar eso también. 1, 2 veces 8, 3 pi. Observe que el 2 y el 8 se simplifican. Hay 1, 2, 2, 4, 2 y 8, lo que nos da 4, 3 pi. pi. So in solving Al resolver el uso de sustituciones, es importante que regresemos y encontremos las soluciones en este caso para x. Y nuevamente, observe que todos estos ángulos están en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.